Hola a todos, continuamos con nuestro caso, los chocolates, un problema de peso. En el video anterior realizamos un análisis de Pareto del primer nivel, en donde de acuerdo a la información que nos suministró el área de mercadeo de ventas, pudimos identificar que el principal problema o queja que tenía la compañía eran problemas de variación de peso con un 85%. Eso nos indica que si nosotros logramos atacar el problema de peso y solucionarlo, solucionaremos el 85% de las quejas o reclamos que tiene la compañía. Pero también dijimos que queríamos ir un poco más allá, ahondar un poco más en el problema y analizar el problema desde las máquinas y los turnos. Aquí les presento el resultado de los paretos de segundo y tercer nivel para los datos suministrados. En este segundo gráfico de Pareto, que es un gráfico de Pareto de segundo nivel, lo que estamos haciendo es analizar los problemas de peso para cada una de las máquinas. Entonces, para la máquina A se generan 10.600 quejas por peso, para la B 10.100 y para la C 17.620. ¿Ya? Al realizar el análisis de Pareto, encontramos que la máquina C está generando el 46% de los problemas y que la máquina A el 28%, que entre las dos generan el 74%. Y si hacemos un diagrama de Pareto de tercer nivel, enfocándonos en la máquina C, que es la que más problemas de peso está generando, y hacemos el análisis por turno, podemos observar que la máquina C tiene 8.500 quejas recibidas por problemas de peso en el turno 1 y 9.120 en el turno 2. Si con esos datos realizamos el análisis de Pareto, podemos concluir que la máquina 2 genera el 52% del problemas de peso. ¿Qué conclusión podemos sacar de este análisis con diagrama de Pareto de primero, segundo y tercer nivel? Que si la compañía logra centrar sus esfuerzos en solucionar los problemas de variación de peso en la máquina C, en el turno 2, ¿ya? Pues logrará obtener unos mejores resultados, ¿ya? O sea, atacará de forma eficiente la problemática que actualmente tiene de quejas, ¿ya? Una vez ya conocido que la primera causa es un problema de peso, utilizaremos la siguiente herramienta propuesta por Ichikawa, que es el histograma. Para eso se solicitaron 50 muestras de las chocolatinas que recibió mercadeo con queja. De esas 50 muestras se registró el peso de 50 chocolatinas en gramos. Mercadeo nos informó que el valor nominal era 30 gramos, que la tolerancia permitida era 0.5 gramos, y que por lo cual toda chocolatina que estuviera dentro de los límites de especificación inferior y superior 29.5 y 30.5 se podría considerar conforme, ¿ya? También nos informaron que toda chocolatina que tuviese problemas de peso por debajo de las especificaciones podría llegar a generar una queja, pero que teníamos la opción de reprocesarla y llevarla al peso que se requiere por un valor de 12 pesos, y que una chocolatina que estuviera por encima del peso podría generar una pérdida de hasta de 8 pesos, ¿ya? Y que la producción total al mes era de 1.000.000 de unidades de chocolatina. Con esta información, lo primero que haremos es un análisis descriptivo del comportamiento del proceso. Para eso utilizaremos la función de estadística descriptiva que tiene el Excel en la opción Datos, Análisis de datos. Aquí en estadísticas descriptivas, esta función de estadísticas descriptivas nos va a permitir calcular de forma rápida estadígrafos de centramiento, media, mediana, moda, estadígrafos de variación, desviación estándar, varianza y rango, y estadígrafos de forma, kurtosis y coeficiente de asimetría, ¿ya? Vamos a darle aquí a aceptar, marcamos los datos que vamos a utilizar para el análisis, los 50 pesos, valores de peso. Voy a verificar aquí, 50 valores de peso. Definimos el rango de salida, o sea, donde queremos que nos coloque los resultados.
tenemos que en la celda E10 y le vamos a marcar resumen de estadísticas. No le marcamos ninguna de estas tres opciones. Le damos a aceptar y de esa forma Excel nos brinda el cálculo de los estadígrafos que necesitamos. Con estos estadígrafos podemos hacer un análisis desde el centramiento del proceso, su variación y su forma. Para el centramiento podemos ver que la media, la mediana y la moda tienen unas pequeñas diferencias. Eso nos hace concluir que el proceso no está centrado completamente, ¿ya? Y si vemos que el valor nominal es de 30 gramos, pues ni la media, ni la mediana, ni la moda coincide con los 30 gramos. O sea que el proceso está descentrado también respecto a su valor nominal, ¿ya? En cuanto a la desviación, pues no podríamos concluir si esta desviación estándar, el resultado obtenido es grande o pequeña, porque no tendríamos contra qué compararlo, pero los estadígrafos de forma sí nos podrían dar algún indicio. Por ejemplo, la kurtosis, que es la medida de la variación de los datos, o dispersión de los datos, nos indica de que obtiene un valor negativo de menos 0.29, con lo que podemos concluir que la distribución de los datos es mesocúrtica, o sea que tiene una variación considerable fuera de lo que se establece como normal, ¿ya? Y que el coeficiente de asimetría es positivo, o sea que hay una buena concentración de datos alrededor de la media, ¿ya? Entonces podemos concluir que el proceso tiene problemas de centramiento, un pequeño problema de centramiento, y que tiene problemas de variación, ¿ya? El paso siguiente es hacer un análisis gráfico utilizando un histograma. Para eso podemos utilizar la herramienta que nos da Excel de análisis de datos en la opción histograma. Esta herramienta permite crear un histograma en el cual el mismo Excel define los anchos de clase y define el número de clases con las cuales construye el histograma. Nosotros vamos a definir el ancho de clase y el número de clases de acuerdo a los datos que tenemos. Para eso necesitamos calcular nuestro K o número de intervalos de clase. Se lo calculamos con la fórmula 1 más 3.222 por logaritmo de n. Ese n es el número de datos con los cuales disponemos, que son 50. Nos da que deberíamos de utilizar por lo menos 6.47 intervalos de clase. Como el fraccionario lo aproximamos a 7. Debemos de calcular el ancho de clase. Para el ancho de clase lo calculamos como el rango, o sea el dato mínimo y el dato máximo, dividido sobre el número de intervalos de clase. Nos da 0.24142857. ¿Ya? Y para definir los anchos de clase, pues vamos a definir por lo menos 7 anchos de clase. Vamos a definirlos acá. ¿Ya? Siempre sugiero que se calcule uno más. Entonces 8 intervalos de clase a los que se calcula con la fórmula. Y para definir su ancho empezamos siempre por el dato menor disponible, o sea por el mínimo, 29.14. ¿Ya? Ese será el límite inferior del primer ancho de clase. El límite superior será igual a el límite inferior más el ancho de clase que calculamos. ¿Ya? Ese ancho de clase lo voy a fijar para poderlo copiar ahora. ¿Ya? Lo voy a copiar hasta el ancho 7. Y el límite inferior del segundo ancho de clase será igual al límite superior del primer ancho de clase. Y así sucesivamente hasta que logremos llegar al valor máximo de los datos, que sería 30.83. Ya, como vemos acá, 30.83. Ya con esta información sí podemos utilizar la herramienta de análisis de datos. Vamos a análisis de datos, histograma. Él nos pide los datos disponibles, 50 pesos. El rango de clases, voy a marcarlo aquí, que serían estos primeros, rango de clases. Y nos dice que le indiquemos dónde queremos
que nos coloque los resultados. Yo le voy a decir que me los coloque aquí en esta H25. Y le decimos que nos cree un gráfico a partir de esa información. ¿Ya? Este es el gráfico que él nos calcula y esta es las frecuencias que él a partir de los datos establece. Sugiero borrar esta que dice I mayor. ¿Ya? Y aquí ya hacemos un proceso de organizar un poquito el gráfico. Siempre envío esta frecuencia a la parte inferior. Creo que la leyenda me lo coloque en la parte inferior, formato de leyenda. Me lo coloque en la parte inferior. Ya, voy a cerrar aquí. Un poquito para acá. Ya, en la parte inferior. Y los anchos de clase. Ya, le doy formato. Y le digo que el ancho de intervalo sea igual a 0. ¿Ya? De esa forma consigo que el histograma sea continuo. Voy a ampliarlo un poquito más. ¿Ya? ¿Ya? Sobre este histograma podemos tratar de marcar nuestros valores de mayor interés, como es por ejemplo el valor nominal, que es de 30 gramos. Sabemos que empezamos aquí en 29.14, aquí estamos en 29.38, 29.62, 29.86 y aquí estaremos en 30.1. Eso quiere decir que más o menos, no se requiere que sea exactamente, por aquí se está moviendo nuestro valor nominal. Voy a enderezarlo un poquito. Eso, valor nominal. Voy a decir que me coloque una línea más gruesa, que me le cambie color, ponerlo aquí, naranja. Sabemos que ese naranja es nuestro valor nominal. ¿Ya? Voy a copiar esta línea para identificar el límite de especificación inferior que nos dio 29.5. Aquí tenemos 29.4, 29.38, 29.6. 29.5 vendría dando por acá. También calculo el límite inferior superior, que es 30.5, que estaría más o menos por acá. Como les digo, esto no tiene que ser exacto, pero sí nos da una buena referencia de los datos. Voy a cambiar aquí este de color. Voy a darle otro color para poderlos identificar. Valor nominal, límite de especificación inferior y límite de especificación superior. ¿Qué podemos ver aquí? Que todos los datos que están dentro del límite de especificación inferior y superior son conformes, pero estos que están por debajo del límite de especificación inferior y los que están por encima del límite de especificación superior son no conformes. Ahora la pregunta es, ¿a cuánto corresponden esos datos? ¿Ya? Para eso, lo que vamos a acudir es a la distribución normal de datos, al gráfico de distribución normal, ¿ya? Y vamos a normalizar la variable para poder calcular en porcentaje la probabilidad, o en probabilidad, la probabilidad de que un dato o una chocolatina no cumpla la especificación inferior o no cumpla la especificación superior a partir de los límites de especificación. Entonces nuestros datos de interés son los límites de especificación. ¿Ya? Entonces tendremos un valor normalizado inferior que corresponderá al límite de especificación inferior y un valor normalizado que corresponderá al límite de especificación superior. Voy a poner aquí superior y aquí superior. ¿Ya? ¿Cómo calculamos este valor normalizado? Lo calculamos a partir de la función de Excel normalización. ¿Ya? El que nos va a pedir el valor que queremos normalizar, que sería el límite de especificación, la media de la distribución de los datos y la desviación. Los tres los tenemos.
Entonces, límite de especificación inferior, tenemos aquí 29.5. La media que nos pide sería la media del proceso. Y la desviación estándar también la tenemos aquí. Vamos aquí, ya, nos da menos 1.31. ¿Ya? Y con el valor superior hacemos lo mismo. Es igual, normalización. Y aquí sería para el límite de especificación superior, 30.5, media y desviación estándar. Cerramos aquí. Ya tenemos los valores normalizados. Ahora queremos calcular la probabilidad. Entonces el porcentaje de unidades, porcentaje que incumple el valor inferior, el límite inferior, límite de especificación inferior. Recuerden que la distribución normal se puede calcular de forma acumulada o no, ¿ya? Aquí lo vamos a trabajar de forma acumulada. ¿Qué quiere decir? Que cuando calculemos el porcentaje que incumple el límite de especificación inferior, vamos a calcular el área que está bajo la curva, que está desde el límite de especificación inferior hacia abajo, ¿ya? Eso lo vamos a hacer con la función igual, distribución normal. Venimos por acá a buscar la distribución normal, ¿ya? Él nos pide el z, que lo acabamos de calcular, y nos dice que si lo vamos a trabajar calculado, le vamos a decir que sí, que es verdadero. Vamos a trabajar acumulado. Ahora, si queremos calcular el porcentaje que se incumple por el límite de especificación superior, entonces eso va a ser igual a esta área bajo la curva que está después del límite de especificación superior. Como calculamos es probabilidades acumuladas, entonces el dato que calculemos va a ser del límite de especificación superior hacia abajo, ¿ya? O sea que esta área de aquí, como sabemos que la distribución normal tiene un área de 1, va a ser igual a 1, que es toda el área, menos el área que tenemos desde el límite de especificación superior hacia abajo. Entonces ya sabemos que esto es igual a 1 menos, voy a poner más o igual a 1 menos la distribución normal estandarizada para el z, que es del límite de especificación superior, y le decimos que acumulado verdadero, ¿ya? Y me da 0.116020. Recuerden que estos son porcentajes, los llevamos a porcentaje, ¿ya? Vamos a bajar con un decimal, y nos está diciendo que por el límite de especificación inferior incumple con el 9.5%, y por el límite de especificación superior incumple con una probabilidad del 11.6%. ¿Ya? Si tenemos en cuenta el dato que nos dijeron que más o menos 1 millón de unidades son las que producían al mes, ¿ya? Pues la cantidad de unidades que no cumplirían en un mes con una producción de 1 millón de unidades por el límite inferior sería el 9.5 de 1 millón de unidades, y por el límite superior el 11.6 de 1 millón de unidades, para un total de, esto ya es dinero, vamos a ponerlo en pesos, ¿ya? 210.538 pesos. Ah, no, perdón, estos son unidades, estos no son pesos. Ya todavía no hemos calculado pesos. Estos serían unidades, ¿ya? Si queremos saber esto cuánto nos cuesta en pesos, entonces sabemos de que si incumple por límite de especificación inferior y lo llevamos a conformidad, nos vale 12 pesos, ¿ya? Y si la chocolatina tiene un sobrepeso, tiene un valor de pérdida de 8 pesos. O sea que estos nos van a generar una pérdida de 8 pesos. Esto sí ya nos da valor en pesos, ¿ya? Esto quiere decir que el proceso actualmente está generando
una pérdida posible de 2.062.340 pesos, ¿ya? Y que tenemos que trabajar, pues esta es la cuantificación del problema, o sea, qué tan grande es el problema. Y que tenemos que trabajar en la búsqueda de solucionar ese problema de precio para la compañía. Muchas gracias. En el próximo video seguiremos trabajando sobre la solución de este caso.